Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Jerusalén, con Pascal Roy, en un día que va a tener una tónica informativa algo diferente por los sucesos que tuvieron lugar y otras cuestiones que comentaremos. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, hoy es el día 109 desde el inicio de esta guerra, el 7 de octubre. En un tono un poco más grave, serio, triste hoy, porque se publicó la muerte, se anunció la muerte de 21 soldados de Tzal de un golpe ayer. Ya se supo, después de nuestra conexión, nos enteramos, muchos periodistas de estas muertes, pero todavía no se habían publicado de forma oficial porque el proceso, el procedimiento es llamar primero a las familias, incluso visitarles. De hecho, el otro día estuve hablando con una de las soldadas que se encargan de esto y no lo pensamos porque, claro, el combate es el combate y es el trabajo más duro, pero también es muy duro el trabajo de los soldados y las soldadas que van a visitar a las familias para decir que tu hijo ha fallecido en combate. Y esto es lo que pasó ayer. Hablamos de 21 soldados caídos. Es el número más numeroso, bueno, más grande desde el inicio de la guerra. Recordamos hace unas semanas, o casi un mes, que murieron 10 de un golpe por- tras un error del propio Tzal. Esta vez no se trata de un error, se trata de un ataque y esto permite también entender cuáles son las operaciones de Tzal más en detalle y una de ellas es a lo largo de la franja de Gaza es crear las condiciones para que vuelvan los residentes del sur, de los kibbutzim y de los yeshuvim que están en el sur, por medio de una zona tampón, es decir, una zona totalmente desmilitarizada, y ahí están limpiando esta zona ahora mismo de, pues de todo tipo de túneles, de todo tipo de depósitos de armas, de cohetes, etcétera. Pues en esas operaciones en las que participaron, en este caso, reservistas, que es un trabajo de una unidad de ingenieros de combate, sobre todo, que se dedican a esto, desactivar minas, desactivar explosivos, y eran todos reservistas. Bueno, entonces estaban ocupados en esta labor y de repente salieron unos terroristas detrás de ellos, tiraron lo que se llaman lanzacohetes a hombros, Sí, uh, RPG, RPG, RPG en inglés. eso es. Dispararon hacia un tanque, allí murieron dos soldados ya, y después dispararon a dos edificios. El problema de esos edificios es que estaban ya con explosivos, no de Hamas, sino explosivos del propio Tzahal, para precisamente destruirlos y para seguir con esa tarea de limpieza. Pues alcanzando estos edificios donde ya habían explosivos, pues esto creó una ola expansiva, creó unas explosiones que llamamos secundarias, que pues que resultaron fatales para 21, perdón, para 19 de ellos, más muchos heridos también. Entonces ya desde ayer hay muchos equipos de rescate, que también es una unidad especializada de tal, que va al rescate de los heridos y los supervivientes debajo de los escombros. Entonces esta es la noticia del día que se ha comentado a lo largo de la jornada. Ujú. Bueno, entiendo que los 19 que han muerto dentro del edificio eran todos los que estaban dentro del edificio o hay alguno que estaba dentro del edificio y que ha resultado herido o que todavía está con vida. Eso no lo Lo, sabes. lo que se sabe es que había unos dentro y también otros alrededor, que Ah, también murieron pues del derribo mismo, de los edificios. Ah, es lo que sabemos hasta ahora. Más bien,
está bastante detallado, pero también el portavoz de Tzal ha dicho que ya publicaremos más informes más detallados y más precisos, pero básicamente es lo que ha pasado en esta ocasión. Ujú. Así que También hablamos a sí, 6 metros de la frontera, sí. que también he leído que el propio comandante en jefe del ejército ha dicho que hay que aprender sobre la marcha de estas situaciones. Es decir, esto fue una emboscada que le salió bien a Hamas. Incluso los terroristas lograron huir del lugar, con lo cual es doblemente doloroso, ¿no? Que lo estarán festejando en los túneles. Eh, pero bueno, esta es una noticia que, como decimos, golpea también de forma más contundente, si se puede decir, porque toda muerte es terrible y cuando son chicos de 18, 19, 20 años es realmente una pena, pero cuando muere un reservista, no solamente lo lloran sus padres y hermanos, sino también sus hijos. Eso es lo que suele ser más habitual con los reservistas, ¿no? Porque había gente de hasta 40 años en esta situación. Así que bueno, me imagino que el duelo en Israel es general y me comentabas que hoy prácticamente no se comentan otras noticias que no sean estas entrevistas con las familiares de estas personas. Cuando vas pescando informaciones, incluso a través de amigos que están en el canal o a través de informes en la televisión, en la radio o en los periódicos, pues cuando vas pescando esas informaciones, de repente llegas a un día como hoy, en el que la noticia es esa. Y, y hay una especie de luto oficial, sin serlo, porque Israel sigue en guerra y Israel no parará hasta la victoria final. Y entonces, dentro de en este contexto, dentro de estas circunstancias de guerra, hay un luto que se desencadena pues, en los informativos y en la radio. Escuchando yo la radio todo el día, pues escuchas amigos, familiares de los caídos todo el día y es importante, es una labor importante para recordar la memoria, el nombre, la profesión, ¿no? Los hobbies de estas personas y quién eran. O sea, que cayeron, pero es importante saber quién eran con sus nombres, apellidos y algunos también van espontáneamente a los cementerios para acompañarles en el último reposo, como solemos decir. Y, y esto, pues sí, ha sido la tónica de todo el día y no es fácil, no es fácil, pero así lo lleva el país, sabiendo que no se puede hacer otra cosa que seguir, seguir y seguir, incluso con el tema de los rehenes también. O sea, te comentaba fuera de conexión que como yo vivo en el centro de Jerusalén, cerca de la casa del presidente, Herzog, y también cerca de la residencia privada de Netanyahu, pues hay muchas manifestaciones o cada vez más manifestaciones y de repente desde hace 3 días se instalaron tiendas de campaña de familias de rehenes frente a la casa de Netanyahu, a la casa privada. Y esto provoca muchos disturbios, no disturbios, pero muchas perturbaciones de tráfico. Y de esto te comentaba antes de empezar a hablar. Y sabemos que cada uno lleva su cruz y cada uno intenta buscar una salida a una situación complicada. Y por supuesto que los familiares tienen todo el apoyo de Israel, todo el apoyo de la sociedad y todo el apoyo de los soldados, pero esto no significa que Israel de repente va a parar, pero de esto hablaremos más tarde sobre los posibles, probables acuerdos de liberación de rehenes. Si quieres, ahora sigo con Gaza después de este incidente, accidente en el que fallecieron 21 soldados, para decir que los ataques están cada vez más intensos y masivos en Cañunes.
Cañones está oficialmente totalmente cercada. Se ha tomado el barrio al oeste de la ciudad que se llama Al-Mawasi, muy pegado al Mediterráneo, y está atacando Tal por todos los lados ahora. Se sabe que atacaron a los terroristas recluidos en dos hospitales ayer. Arrestaron también al equipo, algunos miembros del equipo médico que daban cobijo a los terroristas. Se dedican también a destruir toda la red de túneles, entrando cada vez más en cañones, la que rodea la ciudad. Y es una operación sumamente delicada porque a la diferencia del norte es una zona con muchos civiles, o sea que Israel tiene que ir con pie de plomo, nunca mejor dicho, para no herir, para no matar a civiles que como sabemos no son el objetivo, por supuesto, para nada y nunca lo han sido de Sahel. Muchos terroristas han muerto desde ayer, hablamos de decenas de terroristas muertos en estos ataques intensivos de Sahel en cañones por aire, tierra y mar, recordemos. Y vamos a ver, porque esto suena a ataques como masivos antes de una posible tregua, tregua que sería parcial, tregua que sería temporal, pero esto a mí me suena mucho eso, como, mm, como no sé cómo definirlo, como una especie de traca no final, sino de traca más importante que las demás tracas, justo antes de que llegue Israel a un acuerdo posible con, bueno, a propósito de la liberación de rehenes. Esto Bueno, me sí, suena, esto del ¿sí? acuerdo de liberación de rehenes está un poco en el aire después de las declaraciones de Netanyahu a las familias de los secuestrados, que le dijo que a pesar de que las noticias eran que Israel se negaba a un cese del fuego a cambio de la liberación de los prisioneros, pues Netanyahu, por otra parte, dijo que estaba cerca de un proceso algo similar, aunque no detalló si era por ataques o por hacerlo de otra manera, ¿no? Pero también vemos que estamos llegando a finales de enero y que era el plazo que todo el mundo suponía que iba a ser lo que Biden y los países aliados iban a soportar una tensión bélica como la que se había establecido hasta ahora, ¿no? Sí, mira, la madre del cordero en todo esto es el alto del fuego permanente, es decir, que Israel deje de pelear, abandone la guerra. Es la madre del cordero, es lo que quiere Hamas, es lo que apoyan algunos estados. Pero es lo que no va a pasar, porque un alto el fuego permanente realmente significa la derrota de Israel, a pesar de los logros conseguidos hasta ahora y a pesar o sobre la espalda de ya los soldados muertos. Entonces Israel no se puede permitir ese lujo en un contexto de guerra existencial, de supervivencia, si quiere, incluso esto no está en la mesa. Lo quiere jamás, lo puede apoyar Qatar, lo puede apoyar Egipto, pero esto no puede pasar. Entonces, la negociación gira en torno a esto. ¿Qué va a pasar? O sea, Israel está hasta dispuesto a aceptar una tregua temporal de hasta 2 meses, con liberación de presos palestinos de las cárceles palestinas, digo, israelíes. Pero realmente es, eso se niega jamás, porque naturalmente jamás no quiere desaparecer del mapa, aún cree que tiene posibilidades de existir, sobrevivir y reinar otra vez en la franja de Gaza. O sea, realmente Sinwar está pensando esto y tal vez los secuaces que están en Qatar o en otros países también lo piensan, que es una cosa totalmente fuera de lugar. Pero bueno, ya iremos viendo si de repente jamás viéndose tan cercano, tan a punto de terminarse como organización terrorista en Gaza, pues si termina, se acaba aceptando, porque también en el acuerdo, supuestamente por parte de Israel, está
pues liberación de rehenes a cambio de que ustedes, los líderes, se vayan de la franja de Gaza, que todavía no están dispuestos a aceptar. Cuando se vean la soga al cuello, igual lo acepten o realmente son suicidas, que también es otra posibilidad. Ujú. Bueno, y también esto está ligado al tema del norte, porque Israel ha reiterado, y Netanyahu también, y el ministro de Defensa Galant, que la situación en el norte tampoco es algo que se puede obviar. Es decir, no se puede decir a la gente, bueno, ahora se acabó la guerra con Hamas, entonces que vuelvan los 100.000 desplazados en el norte del país a tiro de la organización Hezbollah, que desde el año 2006 está incumpliendo la resolución de Naciones Unidas de alejarse más allá del río Litani. Este es el trabajo que durante estos 17 años, o no me acuerdo cuántos son, pues no han hecho FINUL, es decir, la Fuerza de Interposición de Naciones Unidas en el Líbano tenía que verificar de que Hezbollah saliese de esa zona y no ha hecho absolutamente nada en todo este tiempo. Y lo digo consciente de que entre los que son responsables militares de esta fuerza están las fuerzas españolas y me imagino que no son los soldados ni siquiera los jefes de los soldados los que toman las decisiones de llevar a cabo estas operaciones o no, sino que son decisiones políticas que se toman en la Moncloa y con esto no estoy acusando a este gobierno porque cuando había gobiernos de otro signo, del signo del PP, sucedía exactamente lo mismo. Estamos hablando de un periodo muy largo en el cual pues gobernó la izquierda, gobernó la derecha y todos hicieron la vista gorda a lo que sucedía y la amenaza que eso suponía para Israel, el arsenal terriblemente enorme que se almacena en el sur del Líbano, a escasos metros de Israel, los disparos que se producen desde las propias vallas de las fuerzas de interposición, incluso los cuarteles españoles, etcétera, etcétera. Eso solamente le interesa, parece, a España cuando pues hay un herido por una bala perdida israelí, como sucedió hace unos años con el sargento Soria. Pero cuando son asesinados los soldados de forma premeditada por atentados, como sucedió en el 2006 con 6 soldados españoles, ahí todo desaparece, se borra la historia. Estos son como las fotos de Stalin con sus otros amigos de la revolución que luego van borrándose de la foto. Aquí, pues de la memoria española y de la historia española van desapareciendo las cosas más infames que se pueden decir de la actuación internacional. Eh, y hablando de España, si me vas a permitir que aquí yo haga un inciso que no tiene que ver con el desarrollo de la guerra en territorio israelí, sino el desarrollo de la guerra fuera de Israel. Porque esto no es una guerra solamente, como dices tú, una guerra existencial para Israel. Esta es una guerra que atañe también a la existencia de los judíos, a los judíos en Israel y también fuera de Israel, porque hay mucho cinismo en las declaraciones y yo quiero justamente rescatar aquí algo que pues me parece que es un foco de luz dentro de esa oscuridad que reina en Occidente respecto a Israel. Y es algo que está muy cerca de nosotros, muy cerca de aquí mismo, porque estamos hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no la Comunidad Judía de Madrid, la Comunidad de Madrid, que vendría a ser para los que viven fuera algo así como la provincia de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, que participó este lunes en el acto anual en recuerdo del Holocausto que organizó la Asociación Judía Europea en Auschwitz. Esta Asociación Judía Europea se había reunido en Cracovia unos días antes y luego como colofón fueron a rendir homenaje a, a, no solamente a Auschwitz, pero en general, pues las declaraciones que hizo Díaz Ayuso no solamente tenían que ver con la historia lejana, sino que aludían a los atentados de Hamas y en medio de lo que ella llamó un creciente antisemitismo en todo el mundo. En su discurso
un día después de visitar este campo de Auschwitz, Ayuso eh, no es la primera vez que respalda al pueblo judío frente a los que desde su influencia política y mediática en gobiernos de todo el mundo promueven el antisemitismo y dijo así: el trato que se le está dando a Israel y al pueblo judío es inaceptable. Y ha dicho algo como: de nada sirve compadecerse de los judíos muertos mientras se desprecia a los vivos. Y me parece una frase rotunda en estos momentos. Y también recordó que jamás busca el exterminio del pueblo judío en Israel, al tiempo que es el principal enemigo de los palestinos, a, lo, a los que tiene por rehenes en la pobreza y el aislamiento mientras los utiliza de escudos humanos. Eh, Tras señalar cómo hiela el corazón visitar Auschwitz, le señaló que el antisemitismo sigue vivo como el germen del odio al desconocido o a las minorías. Y recordó que los atentados de octubre cometidos por Hamas son el mayor ataque contra el pueblo judío desde la Shoah. De nada sirve estremecerse cuando vemos películas y documentales de la Segunda Guerra Mundial, mientras abonamos y compramos los argumentos e intenciones de aquellos que odian o tienen prejuicios contra el pueblo judío de Israel. La presidenta de la comunidad madrileña denunció que el trato que se le está dispensando a Israel y al pueblo judío es inaceptable y una verdadera injusticia. Y ha recordado el apoyo de su comunidad, la Comunidad de Madrid. Israel, dijo, es ya hoy el país donde viven más de la mitad de los judíos del mundo, y sigo sin entender de qué otra manera otros pretenden que pueda defenderse de sus atacantes que viven mañana, tarde y noche para destruirlo. Es decir, para destruirnos a todos. Se trata de 9 millones de ciudadanos libres amenazados de muerte por miles de millones que no lo son. Esto es lo que subrayó, y recalcó que las democracias liberales deben ser defendidas por las demás democracias, para trasladar su mensaje de ánimo al pueblo de Israel, para seguir en su lucha, y destacó la fortaleza con la que de niños a mayores, pasando por estudiantes, la población de Israel se levanta cada día para plantar cara a los totalitarios, siguiendo con sus proyectos vitales adelante. No hacerlo sería la verdadera victoria para todos aquellos que de una u otra manera nos quieren callados, y aquí utiliza el plural primera persona, nos quieren callados, acobardados, acomplejados, impedidos, cerrados. Este es el triunfo del mundo libre sobre el nazismo, el comunismo, el terrorismo y todas las fuerzas del totalitarismo que nos amenazan. Esto es lo que quería leer porque me parece muy importante, y la verdad que yo no he escuchado un discurso tan contundente, ni siquiera de boca de los grandes aliados de Israel como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Bueno, igual de Alemania no he leído todos los discursos, pero me parece que es muy contundente lo que dice. Y ahora sí, Sí, volvemos a la actualidad, sí. el hecho de que sea del Partido Popular no importa mucho en este contexto, es más un discurso universal que ella ha Es querido un, propugnar. exacto, este es un discurso que tiene que ver con la indignación de aquellos que se autodenominan humanistas, de esto hemos hablado ya, aquellos que se proclaman defensores de los valores humanos y que en realidad los están violentando de una manera flagrante, y que solamente la historia los puede poner en su lugar. Esto que está pasando con muchos grupos de izquierda, no solamente en España, en el mundo, les va a jugar un duro papel en la historia de aquí a unos años. Estas películas que todos dicen, bueno, aquí los nazis siempre son los malos, pues en el futuro no solamente los nazis serán los malos, desgraciadamente. Amén. Ah, sí, retomando el hilo de las noticias rápidamente, pues y diré que hablando de Hezbollah, hablando del norte, como has empezado justo antes, pues ya se marchó el ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, repitiendo y haciéndose fuerte de los 700 soldados franceses desplegados en la PNUD, que Francia está haciendo todo lo posible para que Hezbollah se retire hacia las fronteras de la resolución de 2006. Ya hablamos de hace 17 años que se Claro, esta sí. resolución sin muchos resultados. No, no, la verdad que podría
hacer un agujerito debajo de su base y ver los túneles que están construyendo y que han construido también los de Hamas para invadir Israel y a través de ellos llegar a los depósitos de armas. Y si no lo sabe dónde están, pues Israel le dará los mapas, porque todo el mundo lo sabe, menos los generales de la Fuerza de Interposición en el sur del Líbano. He oído hablar que los soldados ahí están muy bien pagados y duermen muy bien, pero a veces tal vez el sueño ha sido un poco contrariado por ruidos de De las excavadoras, excavadoras, exactamente. exactamente. Sí, sí, sí. Pero es que el túnel que encontraron el año pasado en el norte, pues pasaba debajo de la garita, no a 100 metros a la derecha ni 20 metros. Justo debajo estaba el túnel de la garita de vigilancia. Así que bueno, si esto no se dan cuenta ellos, pues Creo que quiere decir de que desgraciadamente yo espero realmente que Europa no tenga que afrontar una guerra con sus soldados nunca, porque lamento decirlo, no están preparados para nada. Están preparados para recibir un sueldo extra y para cerrar la boca, porque si no, se quedan sin ese sueldo extra. Lo siento, pero que me demuestren lo contrario. sí, yo creo que esto es una enfermedad o una característica de las fuerzas de la ONU, porque lo que ha pasado en el norte también ha pasado en el sur, porque de repente los empleados de las Naciones Unidas que están desplegados en la Franja de Gaza, o sobre todo los de la Agencia para Refugiados, la UNRWA, pues dicen, no, en 16 años, 17 años no hemos visto nada, no hemos visto construirse túneles, no hemos oído construirse túneles y esto es un milagro. O sea, realmente han podido dormir muy bien y gracias a las medidas de precaución de Hamas para no despertarles, para no molestarles, es realmente una característica milagrosa, de verdad. Más que una característica, es una caricatura de lo que debe ser una organización internacional de Naciones Unidas, Bueno, desgraciadamente. Sí. pues por parte de Hezbollah, de repente, pues hubo muchísimos ataques hoy, o sea, después de una cierta tregua, cierta pausa de unas horas. De hecho, las primeras sirenas, tanto en el sur como en el norte, no se oyeron desde ayer, o sea, las primeras sonaron desde el Líbano. Hoy, varias veces, hablamos de unos 20 misiles en total lanzados hacia ciertos objetivos de Tzal, ciertos objetivos como hace unas semanas en el Monte Mirón, donde hay una instalación de control aéreo que ha sido levemente dañada, según Tzal, que no ha sido una molestia demasiado grande, según el ejército. Así que vamos a ver qué pasará con el norte. De momento, este intercambio de fuego permanente. Por parte de los hutíes, pues no pasa un día en que no haya ataques de Estados Unidos y Reino Unido con el respaldo explícito de Bahrein, Canadá, Australia y Países Bajos, tanto ataques en represalia a ataques de drones o de misiles por parte de los hutíes o también ataques preventivos a bases, centros de los hutíes en Yemen. Bueno, esto es como para intentar que vuelva el orden, que vuelva la normalidad en el tráfico marítimo, pero realmente si quieres desactivar a todos los hutíes, tienes que ir ahí y atacar realmente a esta fuerza, a este ejército que se montó gracias a Irán, pero de momento es lo que hay, represalia, también ataques preventivos para intentar restablecer el orden. Y esto es más o menos lo que ha dado el día de hoy. Bueno, esto es lo que ha dado el día de hoy, que ha quedado eclipsado todo por el tema de de estos 21 muertos que ha llevado a una consternación en el público de Israel. Ya saben, siempre se acusa a Israel de ser un país incluso militarizado, pero yo no creo que no haya, que haya en el mundo un ejército y un país que se paralice más cuando sufre bajas, no solamente de civiles, sino de los soldados, porque los soldados son civiles que tienen que rendir
una parte de dedicar parte de su tiempo a defender al país, porque si no, nadie lo va a defender. Que esto quede claro. Siempre se habla del apoyo de Estados Unidos a Israel, antes estaban no sé quiénes y ahora los americanos, pero nunca vinieron a combatir nadie para defender a Israel. Nadie, nadie combatió para defender a Israel, solamente israelíes, solamente la gente que tenía todo por perder. Como mucho, les vendieron armas, nadie regala esas cosas, le hacen el favor de venderles armas y que, bueno, los iremos pagando eso como se pueda. Y se ha pagado todo, ¿eh? Nadie se ha quedado sin cobrar su compra de armas. Y ahora se escandalizan porque Israel vende armas también. Hombre, claro, es que si tenemos que comprarlas siempre al precio que dicen los demás, mejor ya nos pegamos un tiro en el pie y se acabó la historia, ¿no? Pues esto es lo que hay, esto es lo que ha dado de sí un día trágico como el que estamos viviendo hoy. No va a ser el último día trágico, pero tampoco va a ser el último día que podamos decir que algo se está moviendo, algo se está avanzando y que en algún momento, aunque evidentemente nadie sueña con eliminar a Hamás de la historia, ¿eh? Tampoco se acabó ni siquiera con el nazismo 80 años después, estamos con neonazis todo el tiempo. Lo que no hemos conseguido, lo que no se ha conseguido es rearmar un ejército y un país al servicio del nazismo. Esto es lo que se puede hacer con Hamas. Se puede que sigan con sus teorías de recuperar y de aniquilar a los judíos, pero sin las armas en la mano. Que se busquen amigos entre otras personas y que busquen otras maneras si les interesa algo que la gente de su pueblo, sus madres, sus hijos, puedan seguir viviendo en un mundo mejor que el que han confeccionado de esta manera tan brutal ellos mismos. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta mañana. Hasta mañana.